Queridos oyentes de Radio María, les saludamos con alegría en esta noche bendecida por el Señor. Hoy queremos invitarles a ser parte de una hermosa campaña que nace desde el corazón. Se llama Un hogar para la Virgen María, un rinconcito de amor para Radio María. Así como María encontró un lugar en el corazón de Juan, de José y de tantos discípulos fieles a lo largo de la historia, hoy te invitamos a que le abras también tú las puertas de tu hogar y de tu corazón. ¿Cómo? Con un pequeño gesto de amor que puede hacer una gran diferencia. En este programa y en todas de las regionales de Radio María en todo Bolivia, puedes recoger una carta, rellenar con tus datos y ponerla en un sobre y hacer una pequeña donación. Y de esta manera sencilla y concreta nos podrás colaborar a este programa y a todos los programas de la radio. Estos sobres son una invitación a sembrar generosamente para que Radio María siga siendo ese rinconcito de luz, oración y esperanza que entra cada día a sus hogares. Con tu donación haces posible que esta radio siga siendo un verdadero hogar para María, donde su voz materna se escucha en cada rincón del país. Si ya recibiste un sobre, llénalo con lo que puedas, no importa la cantidad, lo que vale es el amor con el que tú lo das. Y si no lo recibiste aún, acércate, como le decíamos, al programa o a una de las regionales de Radio María, o contáctanos para que nosotros te podamos conseguir uno y hacértelo llegar. Todos podemos colaborar, todos podemos construir juntos este rinconcito de amor para Radio María. Gracias por tu generosidad, por abrir tu corazón y por ser parte de esta familia que camina María hacia Jesús. Radio María es tu hogar y contigo podemos seguir llevando esperanza al mundo entero. A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muy buenas noches, queridos oyentes de su programa Volver al Camino. Le damos la bienvenida a este espacio de encuentro, reflexión y fe, donde cada jueves por la noche iluminamos el alma con historias que inspiran, que despiertan el corazón y que nos acercan más al misterio de Dios. En esta noche serena, cuando el ruido del día se apaga y la calma invita al recogimiento, vamos a comenzar el programa con el santo del día de hoy, un santo muy especial y muy conocido en el mundo entero, San Ignacio de Loyola, y le contaremos un poco de su historia. Y más adelante tendremos también un espacio muy especial con nuestro hermano Joel y Regina, que nos están visitando hoy en la cabina de la radio y que serán cargo de un segmento de programa que se llamará, o se llama Historias y Relatos contadas por Joel y Regina. Ya, entonces, pero para comenzar el programa, conoceremos el santo de esta noche, San Ignacio de Loyola. La impresionante vida de San Ignacio de Loyola. El 23 de octubre de 1491 nace en la localidad de Azpeitia, en la provincia de Guipúzcoa en España, Íñigo López de Recalde, quien se daría a conocer como San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Era hijo de Beltrán Ibáñez de Oñás, señor de Ofiaci de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región, y de Marina Sáenz de Licona, que tenía un linaje no menos ilustre. Íñigo era el más joven de los 11 hijos de la noble pareja.
Los Loyola residían en una casa-torre construida en piedra. Con 6 años, Íñigo y sus hermanos quedaron huérfanos de madre, por lo que su padre y Martín, su hermano mayor, cuidaron de él. Su infancia fue la de un muchacho noble y un poco consentido, por su condición de ser el más joven de la familia y de la ausencia de la figura materna. Aunque recibió una educación religiosa, se volvería un joven alocado, despreocupado y muy consciente de los privilegios que le otorgaba su condición de hidalgo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Antes de cumplir los 16 años, fallecería su padre don Beltrán, así que Íñigo fue enviado a completar su educación a Arévalo en casa de don Juan Velázquez, contador mayor del Reino de Castilla, viejo amigo de la familia y que se ofreció a acoger como un hijo más al joven de los Loyola. En el palacio de los Velázquez conoció a los reyes y a la corte. Disfrutó de todos los privilegios de la alta aristocracia de la época. Se dedicó a la buena vida, cacerías, justas, torneos, saraos, juegos de baraja y dados, y galanteos. Le gustaba la música y el baile, y debió leer un buen número de libros de caballerías. Fueron 10 años de alegría juvenil, sin pensar demasiado en el futuro. A la muerte del rey Fernando el Católico en 1516, cayó la desgracia sobre los Velázquez, pues eran opuestos a su sucesor el rey Carlos I, y al año siguiente moría don Juan. Íñigo se quedó sin protector, además no tenía bienes ni dinero. La viuda de Velázquez le dio una pequeña cantidad de monedas, pero también le dio unas cartas de recomendación para el duque de Nájera, don Antonio Mandique de Lara, quien era virrey de Navarra. Íñigo se convertiría en el hombre de confianza del duque y le acompañaría en diversas gestiones reales y en sus visitas a la corte. En 1521, con 30 años, fue llamado a luchar cuando el virrey reunió tropas para la batalla de Pamplona. Íñigo no era lo que hoy llamamos un militar profesional. Era un noble, y como tal, estaba adiestrado en el manejo de las armas, suficientes atributos para defender los intereses de su señor. De allí salió muy mal herido, cuando él y sus compañeros fueron acorralados dentro de una fortaleza. Los enemigos empezaron a disparar cañones y un obús le alcanzó, destrozándole las 2 piernas. Este sería el principio de un cambio fundamental en su vida. Los enemigos reconocieron caballerosamente su coraje y se ocuparon de brindarle los primeros auxilios. Las heridas eran grandes y profundas y le aconsejaron que volviera a su casa donde podría recibir mejores cuidados. En un duro viaje con dolores insoportables, se lo llevaron en camilla de Pamplona a Loyola, pero al llegar a su casa empeoró. Los médicos aconsejaron una operación para colocar los huesos en su sitio. No obstante, la operación no fue un éxito. Íñigo se dispuso a morir y le dieron los sacramentos. A pesar de los esfuerzos, todos creían cercano su fin. Contra todo pronóstico se recuperó, pero fueron tiempos de mucho dolor físico para él. Tuvo que estar postrado muchos meses soportando pesas y artilugios diseñados para sanarle los huesos. Durante este tiempo, el ocio lo consumía. En su aburrimiento, pidió unos libros de caballeros en la guerra, a los que siempre había sido muy afecto, pero en su casa solo tenían libros sobre la vida de Cristo y otro que recogía la vida de varios santos. De mala gana y para pasar el rato empezó su lectura. Y con sorpresa descubrió que le gustaban y además experimentaba una gran paz y alegría, lo contrario de lo que le ocurría cuando leía textos de guerra. Empezó a cuestionarse su actividad militar, pero de forma intermitente, pues su ansiedad de gloria y su amor por una dama ocupaban todavía sus pensamientos. Estas indecisiones duraron algún tiempo. Finalmente, Íñigo resolvió seguir el camino de los santos y hacer las mismas y aún mayores penitencias que habían hecho ellos.
Una noche se le apareció la Madre de Dios, rodeada de luz y llevando en los brazos a su hijo. Esa visión lo consoló profundamente. Al terminar la convalecencia, decide hacer una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Pero no irá como un noble, protegido por su dinero y posición social, sino como un desconocido. Antes de emprender el viaje, compró tela de saco, un bordón y una calabacita para hacerse un vestido de peregrino. A partir de este momento, Íñigo empieza a ocultar su identidad, pues desea empezar una vida nueva. Algunos días después, llega al santuario. Luego ofrendó a la Virgen su espada y su puñal, donó la mula al monasterio y sus vestidos de caballero a un mendigo. Vistiendo el sayal de peregrino se aloja en un albergue de mendigos como un pobre más. Vive de limosnas y castiga su cuerpo con duros ayunos. Pronto su aspecto es desastroso y los niños le bautizan como el hombre del saco. La experiencia de aquellos días la transcribió cuidadosamente a papel, lo cual sería el inicio de su obra Ejercicios Espirituales, uno de los libros que más ha influido en la vida de la Iglesia. Los deseos de conocer la tierra donde nació Jesús lo hacen embarcarse a Roma, para pedir un permiso del Papa, requisito obligatorio para viajar a Tierra Santa. Ya con el visado papal en mano, se embarca rumbo a Israel y arriba el 24 de agosto de 1523. El contacto directo con la tierra de Jesús produjo en Íñigo emociones profundas, incluso tenía serias intenciones de quedarse allí, pero eso no era posible y llegaron a amenazarle con la excomunión si persistía en su propósito, por lo que no tuvo más remedio que desistir. Para esos tiempos, la iglesia estaba llena de falsos predicadores. Íñigo no quería ser confundido con uno de ellos y decidió ponerse a estudiar teología. Así que regresa a Barcelona en 1524 con 33 años. Allí comienza los estudios de gramática y latín, mientras sigue viviendo de limosnas y hablando de cosas espirituales con quien quiere escucharle. 2 años pasó en estos estudios elementales, pero luego sus profesores le aconsejaron trasladarse a la Universidad de Alcalá de Henares para estudiar filosofía. La estancia de Íñigo en Alcalá, no obstante, fue muy agitada porque tuvo que afrontar varios procesos con la Santa Inquisición, primero por su indumentaria, pues no gustaba a los inquisidores que, sin ser religioso, llevara algo parecido a un hábito, y una sentencia le obligó a cambiar de atuendo. Después hubo otro proceso que fue más serio, pues estuvo encerrado 42 días. Los inquisidores tenían dudas sobre su obra Ejercicios Espirituales que le predicaba a sus oyentes, y a pesar de que la sentencia fue absolutoria, a Íñigo le cuesta someterse, pues ha descubierto que su experiencia espiritual ayuda a los demás. Acude personalmente al arzobispo de Toledo y éste le aconseja que no siga en Alcalá y que continúe sus estudios en Salamanca, más tranquila y menos controlada por la Inquisición. Pero a los pocos días fue encarcelado y volvió a repetirse la situación de Alcalá. Quedaba libre, pero no podía predicar a la manera apostólica. Fue entonces que decide marcharse a París, hastiado de tantas limitaciones impuestas. En 1528 llega a París para completar sus estudios, y en 1533 se recibiría como doctor en filosofía y con avanzados estudios de teología. Pero mientras estudiaba, continuaba viviendo de limosnas. Poco a poco, en la medida que se daba a conocer con sus prédicas y sus acciones, empezó a recibir donativos. Además, en periodo de vacaciones hacía colectas a los comerciantes españoles por Holanda e Inglaterra, pudiendo costearse su estancia en la Universidad de la Sorbona. Sus compañeros de cuarto en el colegio mayor donde reside son los primeros en querer unirse al proyecto de Íñigo. Ellos son Pedro Fabro, quien acababa de ordenarse sacerdote, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás Bobadilla y el portugués Simao Rodríguez. Todos adoptan el mismo deseo, ayudar a los demás e ir a Tierra Santa para evangelizar a aquellas gentes.
Su ideal era predicar en pobreza y vivir en grupo como los apóstoles. El 15 de agosto de 1534 se reúnen los 7 en la iglesia de Montmartre para sellar su compromiso. Oficia la misa Fabro, y todos hacen voto de pobreza, castidad y peregrinación a Jerusalén. Además, se pondrían a las órdenes del Papa. Así se gestó el embrión de la futura Compañía de Jesús. A partir de ese momento Íñigo se hace llamar Ignacio. La salud de Ignacio no es la mejor. Está pagando los excesos en la pobreza y las penitencias. Los compañeros, de acuerdo con el médico, le fuerzan a que haga una cura de descanso pues necesita reponerse, y lo mejor es su tierra natal, y después de 13 años, Ignacio vuelve a su casa madre. Muy distinto era este hombre que llega a Loyola en el verano de 1535 de aquel otro Íñigo que conocían sus paisanos. En contra del parecer de su hermano Martín, se hospeda en el albergue de los pobres. Se dedica desde el primer momento a enseñar el catecismo a los niños. Vive pobre, atiende a los marginados de su tiempo, mendigos, enfermos, prostitutas, niños y ancianos abandonados. También resolvió numerosos conflictos, cosa que haría por el resto de su vida. En octubre de 1535 se despide de su familia y embarca para Venecia. Sus compañeros de París habían quedado de acuerdo en que se reunirían en Venecia 2 años más tarde para intentar hacer el viaje a Jerusalén. Mientras esperaba la llegada de ellos, se dedicó a completar sus estudios de teología y, como siempre, a hacer el bien a todos los que encontraba. Entretanto, dio los ejercicios espirituales a varias personas, logrando aumentar el grupo de seguidores. En 1537, a la llegada de los compañeros, intentaron de nuevo el ansiado viaje a Jerusalén al que se habían obligado con voto. Como era necesario el permiso del Papa para peregrinar a Tierra Santa y sus amigos no lo tenían, les recomienda alojarse en hospitales para que se dediquen a cuidar y a aliviar a los enfermos, mientras consiguen la audiencia con el sumo pontífice. Pasados 2 meses se dirigen a Roma a pedir la bendición papal. Obtienen el deseado permiso y además la autorización para ser ordenados sacerdotes. Volvieron contentos con tales nuevas a Venecia, pero no todo fue fácil, pues aquel año ninguna nave de peregrinos zarparía para Tierra Santa. En otoño de 1537 se ordenaron todos y celebraron la primera misa, excepto Ignacio, tal vez porque confiaba en decirla en la tierra de Jesús. Pero cierto día, orando en la capilla de la Estorta, a unos 15 kilómetros de Roma, Ignacio tuvo una experiencia espiritual profunda. Sintió que Dios le decía, «Os seré propicio en Roma». Ignacio comprendió que Dios quería que le sirviera en Roma y desistió al instante de su propósito de ir y quedarse en Tierra Santa. Lo primero que hacen en Roma Ignacio y sus compañeros es ponerse a disposición del Papa Pablo III, quien les encomendó tareas pastorales en la misma Roma. Las misiones que les va dando el pontífice plantean una cuestión. Deben permanecer unidos, y para ello fundar una orden religiosa, o serán más libres si no tienen vínculos estables entre ellos. Dedicaron largos meses a la oración y la reflexión de este tema y finalmente decidieron constituirse en orden religiosa. El Papa dio su aprobación verbal y un año más tarde, el 27 de septiembre de 1540, la confirmó por escrito. Ignacio fue elegido superior y aunque se resistió, no tuvo más remedio que ceder ante el voto unánime de sus compañeros. Se dedicó entonces a escribir las constituciones y a dirigir los primeros pasos de la Compañía de Jesús. El grupo tuvo un crecimiento espectacular y el Papa empezó a encargarles misiones cada vez mayores y más complicadas. Los compañeros de Ignacio parten para diferentes lugares y países, Fabro a Alemania, Bobadilla a Nápoles, Rodríguez a Portugal, Javier a la India, Laínez y Salmerón al Concilio de Trento.
Pero antes de separarse convinieron en que si alguien les preguntaba quiénes eran, responderían: somos los compañeros de Jesús. Es el nombre que les pareció más adecuado, ya que su ideal era parecerse a los apóstoles y discípulos, viviendo en desprendimiento, fraternidad y libertad. Ignacio ejercería el cargo de superior de por vida y con autoridad absoluta, sujeto en todo a las decisiones de la Santa Sede. El santo pasaría el resto de su vida en Roma, consagrado a la colosal tarea de dirigir la orden que había fundado. En 1550, con ayuda de San Francisco de Borja, los jesuitas construyeron el Colegio Romano. San Ignacio hizo de aquel colegio el modelo de todos los otros de su orden, y se preocupó por darle los mejores maestros y facilitar lo más posible el progreso de la ciencia. El santo dirigió también la fundación del Colegio Germánico de Roma, en el que se preparaban los sacerdotes que iban a trabajar en los países invadidos por el protestantismo. En la vida del santo se fundaron universidades, seminarios y colegios en diversas naciones. Durante los 15 años que duró el gobierno de San Ignacio, estuvo dirigiendo la compañía desde su celda en Roma y fue ordenando todo lo que había ido creando. Da consejos, anima, orienta y escribe. Y escribe mucho, cartas, instrucciones para los que están lejos. Y culmina la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. La compañía creció y pasó a tener miles de miembros, y se extendió en 9 países europeos, además de la India y Brasil. Pero no por eso deja de atender a las necesidades de los pobres, enfermos o perseguidos, porque eso es la mayor gloria de Dios. En el tiempo que regentó la compañía, el santo había estado enfermo varias veces y siempre se recuperaba, por lo cual, a nadie le causó alarma cuando enfermó una vez más, pero esta vez no se repondría. Se cree que padecía desde hace algunos años de una grave enfermedad asociada a la vesícula. El 31 de julio de 1556, con 65 años, moriría en su celda en Roma. Hoy en día, la obra iniciada por San Ignacio de Loyola ha asumido a la educación como parte en la misión evangelizadora de la Iglesia. Sus centros ofrecen a la sociedad una clara inspiración cristiana y un modelo de educación liberadora y humana. En 69 países la compañía tiene 231 instituciones de educación superior, 462 de secundaria, 187 de primaria y 70 de profesional o técnica, en las cuales estudian aproximadamente 3 millones de alumnos y laboran más de 130.000 laicos y casi 4.000 hermanos jesuitas. Además, existen casi 3.000 centros de redes educativas que atienden a las clases más desfavorecidas de varios países del mundo. En la actualidad, los jesuitas presentan 16.378 miembros, de los cuales 11.785 son sacerdotes ordenados, siendo la mayor orden religiosa masculina católica hoy en día. Su actividad se extiende además de lo educativo, a los campos social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos. Los restos de San Ignacio de Loyola fueron inicialmente sepultados en la iglesia de Santa María della Strade, posteriormente serían trasladados a la iglesia del Jesús, sede de la compañía. San Ignacio de Loyola fue beatificado el 27 de julio de 1609 por el Papa Pablo V y canonizado el 12 de marzo de 1622 por el Papa Gregorio XV. La Iglesia Católica celebra su festividad el día 31 de julio. Oración de hoy. Amado Dios, hoy te invito a que entres en mi hogar y lo llenes con tu paz. Que tu presencia transforme cada rincón de mi casa en un lugar de amor, unidad y esperanza.
Bendice a cada miembro de mi familia, fortalece nuestro trabajo diario y permite que nunca falte el pan en nuestra mesa. Cúbrenos con tu manto de protección, líbranos de todo peligro, de la enfermedad, del odio y la tristeza, que podamos vivir con fe y confianza en tu voluntad, sabiendo que contigo todo es posible. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amarte así se hace simple y natural. Solo amarte a ti, no quiero nada más. Amarte así es más que un sueño y mucho más. Y solo puedo amarte, oh mi amor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, du 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 du. Con nadie más puedo sentir lo que siento junto a ti. Si tú te quedas junto a mí, será por siempre primavera, porque amarte a ti ha hecho más bella mi vida y cada día está tan lleno de amor. Cuando me amas tú, te puedo ver brillar y cada vez que tú, oh, te amo un poco más. La 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 la, la 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 la, la 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 la, du 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 du. Con nadie más puedo sentir lo que siento junto a ti. Si tú te quedas junto a mí, será por siempre primavera, porque amarte así se hace simple y natural y cada día está tan lleno de amor. Cuando me amas tú, te puedo ver y brillar y cada vez que tú, oh, te amo un poco más. La 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 la, la 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 la, la 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 la, du 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 du. Continuando con el programa, como les comentaba al inicio, hoy tenemos un nuevo sector, el cual se llama Historias y Relatos, a cargo de Joel y Regina, el cual nos compartirán hoy una historia muy especial, como va a ser todos los jueves de aquí en adelante, y los dejo con ellos para que se los cuenten. Chevalier mytes des Garnits, quand tu avus vetza clamor, des Türs et des Amoravits. Muy buenas noches, queridos hermanos. Como decía nuestro hermano Dusty, en esta oportunidad
queremos compartirles una historia muy especial. Esperamos que les guste. Y bueno, ¿qué te parece si en esta oportunidad hablamos de la mujer en la historia, la trascendencia, la relevancia o la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo? Sí, me parece bien y te propongo que hablemos de una mujer en específico, que todos hemos escuchado, pero no sabemos muy bien la historia, se trata de Juana de Arco. Sí, me parece muy interesante hablar sobre ella. ¿Qué podemos conocer de Juana de Arco? Bueno, Juana de Arco era una campesina medieval francesa que nació en el año 1412 y fue ejecutada en el año 1431, cuyas características que resaltaron en ella fue de que participó en la Guerra de los 100 años, afirmando tener visiones, e incluso con estas visiones que recibía de Dios, que ella decía recibir de Dios, los llevó a la victoria. Fue martirizada por sostener su afirmación de que tenía visiones y obviamente la torturaron por ello y posteriormente ya fue canonizada como una santa. Remontando un poquito la historia, se dice que era hija de un campesino y que su primera visión la recibió a la edad de los 13 años, donde recibió un mensaje que debía conducir a los franceses a la victoria y asegurarse de que el rey Carlos VII de Francia fuera coronado en el lugar tradicional de Reims. Y sabía que Juana de Arco consiguió levantar Orleans en el 1429 y también en ese mismo año, en julio, Carlos fue coronado en Reims tras la campaña de Loira. Y los aliados capturaron a Juana, los borgoñones de los ingleses, en el 1430 y también fue vendida a ellos. Y lo interesante es que los ingleses no podían procesar a una mujer que afirmaba servir a Dios, pero tampoco no podían ni permitir la posibilidad de que decía la verdad, ya que ella afirmaba que era enviada de Dios. Entonces eso significaba que Dios estaba del lado de los franceses en el conflicto. Y finalmente la condenaron por ser una hereje reincidente. Eso quiere decir que no era la primera vez que ella afirmaba eso. Y la quemaron en la hoguera en el año 1431. Claro, y considerando de que, bueno, ahí tenían la lucha contra dos aspectos, ¿no? Uno, de que había una persona que afirmaba ser guiada por Dios, obviamente para llevar una victoria, en este caso al enemigo, y la otra, que era bastante fuerte, que el hecho de ser mujer. Sabemos que dentro de la historia el papel de la mujer fue muy denigrado, solamente a ser servil. Y en este caso estamos hablando de que una mujer iba a guiar a todo un ejército para llegar a la victoria, ¿no es cierto? Claro, y como bien sabemos que el juicio de Juana de Arco fue revisado años después, y lo interesante es que fue declarado inválido, y Juana de Arco fue exonerada y proclamada mártir en el 1456, y posterior a eso fue canonizada, y en la actualidad es una de las santas patronas de Francia. Mira, tanto sufrimiento para luego tratar de resarcir ese daño, ¿no? Y bueno, ¿sabías que la guerra de los 100 años no duró 100 años? En realidad fue desde el año 1337 a 1453, un total de 116 años. La guerra fue entre Francia e Inglaterra y todo fue por la sucesión legítima al trono de Francia. A pesar de que no fue una guerra constante, sino de que fue un conflicto continuo, una serie de campañas militares, en su mayoría fue en el lado francés. En este caso, Juana apareció en el último periodo. Y este último periodo fue conocido como la
la guerra de Lancaster, en honor a la casa de Lancaster, la casa del gobernante de Inglaterra en ese momento. Y las victorias inglesas continuaron mientras los partidarios de Carlos luchaban por expulsar a los ingleses de Francia. Y es durante este periodo cuando aparece Juana de Arco y revierte la suerte de Carlos y de Francia. Bueno, y sabemos que en el año 1428 Juana se presentó en el despacho de Robert de Baudricourt, que era capitán de la guarnición en ese entonces. Ella pidió que la llevaran ante el Delfín, que sabemos que el Delfín era el rey Carlos, ¿no? El capitán se rió de ella al menos 2 veces antes de que lo convenciera de la seriedad del asunto, ¿no es cierto? Bueno, y también existen 2 versiones, ¿no?, sobre el hecho. Una de ellas es que Juana volvió al despacho del capitán en 1429 y estando delante de él fue capaz de contarle de una derrota francesa relacionada con el sitio de Orleans antes de que nadie pudiera saberlo. Entonces en ese momento es que demuestra sus poderes divinos. Y otra de las versiones es que lo avergonzó dirigiéndose a él en público sobre su falta de fe y su negativa de creer en Dios, y que la había enviado a ella para liberar a Francia. Pero sea cual sea la versión, fue eso lo que ocasionó que se pueda reunir con el rey Delfín. Y curiosamente, el rey Carlos, que sabía que Juana estaba yendo a verlo, quiso ponerla a prueba. Dice que se había vestido como uno de sus cortesanos y se hizo pasar por uno de ellos, diciendo que si Juana era una enviada de Dios, obviamente se iba a dar cuenta, ¿no es cierto? Entonces, cuando Juana entró, directamente se dirigió hacia él y él como que también intentó engañarla, pero ella, firme en su convicción, le dijo muchas cosas que solamente él le había dicho a Dios en sus plegarias. Interesante, ¿no? Sí. Sin embargo, el Delfín tenía que asegurarse de que Juana no era una bruja, ya que en esa época a cualquier mujer que tenía ciertos dones era considerada una bruja, ¿no? Por lo que sabemos en la historia. Y pensaba que tenía intenciones de hechizarlo, por lo que hizo una asamblea con los clérigos de Poitiers para examinarla y comprobar su ortodoxia y pureza. Al fin y al cabo fue declarada una cristiana ortodoxa de buena reputación y se presentó de nuevo al Delfín con la propuesta a sus problemas en Orleans. Como siempre, las mujeres luchando contra la etiqueta de brujas solo por poseer el don del conocimiento. Pero bueno, también se sabía que en Francia se circulaba hace varios años la profecía de que en la región de Lorena iba a surgir una doncella con armadura que salvaría a todo un país. Juana estaba cumpliendo en sí con esa profecía al viajar con el ejército a Orleans y todo el equipo de combate, ¿no? A pesar de que ella nunca había participado en ninguna guerra, la profecía se apegó tanto a ella con tanta firmeza que en la ciudad fue recibida como una heroína. Y Juana, bueno, tomó inmediatamente ese papel de heroína, ¿no? Y empezó a saludar a cada uno de los ciudadanos de Orleans. Acudía diariamente a ellos para animarlos, inspirarlos y entregarles alimentos y suministros. O sea, se podría decir que los trabajó emocionalmente también, fortaleciéndolos, ¿no? Los hombres a cargo de la defensa de la ciudad trataron de mantenerla alejada de los consejos de guerra, pero ella no se dejó disuadir. Si bien no podía participar, al menos podía escuchar. O sea, la tenían ahí, pero aún tenían dudas de que ella pudiera guiarlos a una victoria. Algo que hay que resaltar de Juana de Arco era que fue muy insistente en este asunto de acción directa contra los puntos clave, ¿no? Y reunió a las tropas y las dirigió en un asalto a la posición inglesa en Saint-Lô, y fue un éxito. Al día siguiente, respaldada por la milicia ciudadana que había respondido a su inspiración, participó en otro combate que rompió aún más el asedio. Y bueno, en estos combates Juana fue herida en el pecho, pero aún así herida,
perseveró y llevó su estandarte, inspirando a otros a seguir luchando. El sitio de Orleans se levantó 9 días después de su llegada. O sea, imagínate, tanta fue su perseverancia, a pesar de que no la escuchaban, a pesar que ella decía que ataquen en un determinado momento y no lo hacían, hasta que ya, supongamos, decidieron tomarla en cuenta, ¿no? No sé, por cansancio, por convicción, y le hicieron caso y, bueno, ese hacerle caso, como se dice, las llevó a la victoria, ¿no es cierto? Lo que resalto mucho también de ella es que a pesar de ser herida, a pesar de haber sido lastimada, ¿no?, en el pecho, ella continuó firme, llevando su estandarte, luchando y enseñándole a todos de que la fortaleza también viene del alma, la fortaleza viene de la mente, no solamente del aspecto físico. Bueno, hablemos un poco de su juicio y ejecución. Juana fue capturada, ¿no?, en Rouen por los ingleses, y ahí tuvo un juicio la declararon hereje en sí. Había que haber sido recluida en una prisión eclesiástica donde habría sido atendida y custodiada por mujeres, pero en cambio fue mantenida en una cárcel secular, constantemente acosada, amenazada por guardias masculinos. Fue muy cruel todo lo que le hicieron a Juana. En el juicio, desde el principio, fue una farsa en la que varios clérigos se negaron inicialmente a participar hasta que sus vidas fueron amenazadas por autoridades inglesas. Los que finalmente aceptaron participar, sin embargo, no estaban nada contentos. Esto porque si los ingleses se habían equivocado a los ojos de Dios al continuar la guerra y el clero inglés se había equivocado al apoyarla, Juana tenía que ser declarada culpable. Sin embargo, la evidencia de que Dios había dirigido su victoria era irrefutable. O sea, no querían aceptar de que ellos estaban errados y por eso torturaban a Juana de Arco. Y obviamente para mantener y limpiar su culpa tenían que declararla culpable. Entonces Juana fue condenada a muerte, a que muriera quemada en la hoguera. Y murió invocando el nombre de Jesús durante su ejecución, el 30 de mayo de 1431. Y fue tanta la hazaña que tuvieron con ella, que para tener la seguridad de que Juana de Arco había muerto, la quemaron 2 veces más y su ceniza la arrojaron al río Sena. Tanta crueldad con Juana de Arco. Y bueno, la madre de Juana de Arco no se cansó de luchar contra las autoridades para que la anulación de la condena de Juana de Arco fuera anulada, ¿no? Y en el año 1456 la declararon inválida y fue proclamada mártir de la causa francesa. Bueno, y lo curioso es que algunos estudiosos hasta el día de hoy han intentado explicar sus visiones, sobre todo como una enfermedad mental. Ninguno lo ha conseguido. Y aún así, Juana de Arco sigue inspirando a la gente en la actualidad, como hizo en su época, y es honrada como una de las santas patronas del país que ayudó a salvar. Y bueno, otra teoría que hay sobre la muerte de Juana de Arco es que en realidad ella no era la que estaba en la hoguera. No es, en esa época no es como la época de hoy, que hay registros fotográficos, que a través de una imagen podemos reconocer los rostros. Ahí no, en esa época no era así. Entonces, según algunos escritores han dicho de que Juana huyó, la hicieron huir, y en su lugar colocaron a otra persona muy parecida a ella y fue a ella quien quemaron en la hoguera. Pero no hay nada que esté certificado que realmente así pasó. Pero
era bueno mencionarlo, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos destacar de toda esta historia de Juana de Arco respecto al papel que ella cumplió siendo mujer en una época tan difícil en el ejército? Sí, la verdad es que en esta época inspira mucho, ya que para el año que se encontraba ella, las mujeres no tenían, como decimos, ni voz ni voto. Entonces, como hemos escuchado en la historia, sí, le fue muy difícil hacer escuchar su voz, hacer escuchar sus visiones o como querramos llamarlo, pero la perseverancia es lo que nos demuestra que sí tuvo fruto, porque ella al insistir en una audiencia con el rey, logró, y al ser ella aceptada, demostró también con su valentía y con su fuerza que sí podía, aún siendo mujer, dirigir ejército. Perseverancia, constancia y fe que no se podían quebrantar con cualquier cosa. La verdad que Juana de Arco es y será un referente muy importante para todas las mujeres. Y eso es lo que queríamos compartir este jueves. Bueno, mis queridos hermanos, los esperamos en la próxima Historias y Relatos. Hasta luego y muchas bendiciones. The noble king has called aright every brave man and valiant knight. His voice rings out so long and slow, who will succeed? En mis sueños hay un príncipe azul, yo le vi pasar y en mi alma se quedó. Vino de un lugar muy lejos de aquí, un reino en el mar de la música sutil. Le veré al soñar en tu carita, su sonrisa está. Duerme bien con mamá, cierra tus ojitos claros como el cálido mar. A su reino fui a buscar su amor. Largo tiempo erré por un bosque oscuro, pero Dios guió a mi corazón y junto al bello mar hallé su palacio. Le veré al soñar en tu carita, su sonrisa está. Duerme bien con mamá, cierra tus ojitos claros como el cálido mar.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, hasta mi última agonía. Mi corazón a tus pies pongo, oh Virgen María, Madre mía. Evangelio de hoy. Del libro del Éxodo, capítulo 40, versículos 16 al 21 y 34 al 38. En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 84. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos les contestaron: Sí.
Él les dijo: Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro del Éxodo nos presenta las órdenes definitivas que Dios da a Moisés para concretar e inaugurar el servicio de la tienda del encuentro, donde ellos tenían la idea clara de que allí estaba la presencia de Dios. De hecho, nos dirá el texto bíblico que a partir de ese momento la nube cubre la tienda, indicando en qué momento el pueblo debía de partir y en qué momento debía detenerse. Es que la nube y la gloria son símbolos de la cercanía y de la presencia de Dios que se instalan en la tienda del encuentro como morada entre todo el pueblo. Hoy te invito para que reconozcas la presencia de Dios, no solo en lugares, como aconteció con el pueblo de Israel, donde moraba la gloria de Dios, sino que aprendamos a reconocer la presencia y la vida de Dios en nosotros, en los otros, en la obra creada por el Padre de los cielos. Estamos llamados a adorar no solamente en lugares, sino a alabar y adorar en espíritu y en verdad. Hoy hemos pasado simplemente del lugar y hemos reconocido la presencia de Dios en cada uno de nosotros, y nos recuerdan los textos bíblicos que tú y yo, por lo menos nuestro cuerpo, es morada, es casa del Espíritu Santo. Con razón el Salmo responsorial de este día nos invita a alabar diciendo: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza. Caminan de baluarte en baluarte. Vale más un día en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiere el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves.